voy a definir qué es una sucesión. Cuando quiero referirme a una sucesión, me estoy refiriendo a un conjunto de números donde relacionamos los números naturales con los números reales. ¿De qué manera? Por medio de una formulita, esta que representamos como A sub n. Esta A sub n es una sucesión. Ese A sub n me representa el término general, o me representa también el conjunto de números que pertenecen a esa sucesión. Dentro de esa sucesión, entonces, cuando vamos a averiguar los términos de ella, entonces decimos, quiero saber cuál es el primer término. Entonces, ese n corresponde al conjunto de los números naturales. Y entonces, el primer término será, lo representaré como A sub 1. El segundo término como A sub 2. El tercer término como A sub 3. Y así sucesivamente hasta encontrar el enésimo término. Enésimo término. O también el término general de esa sucesión. Perfecto. Voy a dar un ejemplo para indicar cuáles son las características de una sucesión. Voy a definir la sucesión de la siguiente manera. N sobre n al cuadrado más 1. Esa es la fórmula general para encontrar los elementos de esa sucesión. Entonces, voy a averiguar primer término. Quiere decir que voy a reemplazar la n por 1. Entonces me daría 1 sobre 1 por 1, 1, más 1, 2. Y entonces esta sucesión estaría formada por el primer término, que es un medio. Término número 2. El término número 2 lo indico como A2, que será igual a reemplazar en la fórmula la n por el 2. Y eso será igual a 2 sobre 2 por 2, 4 más 1, 5. Y ese será el segundo elemento de la sucesión. Tercer elemento o tercer término es igual a 3 sobre 3 por 3, 9, porque dice que n lo elevo al cuadrado y le sumo 2. Eso es lo que corresponde al denominador. 3 por 3, 9, más 1, 10. Y ese es 3 décimos el tercer término. Voy a averiguar ahora cuál es el cuarto término. A sub 4 será igual a 4 sobre 4 por 4, 16 y 1, 17. Cuarto término. 4 sobre 17. Y así voy a seguir averiguando el término que yo quiera aplicando la fórmula general o la regla de formación de esa sucesión. Voy a averiguar el término que corresponde a la posición número 100. La posición, el término número 100. Y entonces esto será igual a 100 sobre 100 al cuadrado más 1, o sea, sobre 10.001. Ese será el término número 100. 100
sobre 10.001. Muy bien. Ahí tengo unos términos que forman esa sucesión. Voy ahora a realizar la división y a escribir la sucesión con los elementos, pero ya con números decimales. Entonces aquí es 0,5, punto y coma, 0,4, punto y coma, 0,3, 0,23, 0,23 y el último 0,0099. Ahí tengo yo los números o los elementos que forman esa sucesión, pero están escritos en forma decimal. ¿Para qué lo escribí en forma decimal? Porque voy a intentar representar esa sucesión en una recta numérica. Entonces voy a dibujar una recta numérica. El primer elemento es 0,5, entonces voy a escribir, voy a indicar que aquí es 0,5, 0,5, voy a indicarlo, 0,5. El siguiente elemento de la sucesión es 0,4, entonces 0,4. El que sigue 0,3. Después sigue 0,23. Y el último que tengo ahí es 0,009. Bien, ¿qué podemos decir de esa sucesión que tenemos representada por esta fórmula de acá? Podemos decir que arrancó con 0,5 y se vino hacia el lado izquierdo y lo encontramos que cada vez este número es más pequeño, es decir, voy a indicar que se acerca ¿a quién? Se acerca a 0. Entonces, dos cosas muy importantes. El término que tenemos a la derecha es 0,5. Y entonces nosotros decimos que en la sucesión A sub n existe un número m tal que un número m que cumple la siguiente condición, que m siempre es mayor o igual a cualquier elemento de la sucesión. Por cumplir con esta propiedad, decimos entonces que Sm es una cota superior. Es cota superior. Y en este caso, la cota superior es 0,5. De la misma manera, podemos decir que en A sub n existe un, llamémoslo, Q, tal que ese elemento Q, que ocupa esa posición, ese elemento en la recta numérica, ese número es siempre menor o igual que cualquier elemento de la sucesión. En ese caso, nosotros decimos que Q es una cota inferior. Observen que esa cota inferior no va a pertenecer, no siempre va a pertenecer a la sucesión. Entonces, como existe una cota superior que es 0,5 y una que sí pertenece a la sucesión y bueno, y aquí entonces Q es igual a 0. Entonces, como existe ese número,
aunque no pertenezca a la sucesión, pero por más que yo busque el elemento más grande utilizando los números naturales, cada vez me va a dar 0,00 más cerquita a 0, pero nunca va a llegar a ser 0. Entonces decimos que m es la cota inferior. Por lo tanto, si A sub n tiene cota superior y A sub n tiene cota inferior, decimos que A sub n es acotada. Por último, observemos lo siguiente. Cada elemento de la sucesión, este elemento cumple con la siguiente propiedad. Si yo llamo que este es el elemento de la posición n, este será el elemento de la posición n-1 y el término que va aquí será el elemento de la posición siguiente a la posición n. Observemos que se cumple con esta propiedad, que n es menor que n más 1 y que n es mayor que n menos 1. En esa condición, o sea, cumpliéndose esa condición, entonces decimos que la sucesión A sub n es decreciente. Es decreciente. Así entonces, nosotros podemos determinar de una sucesión si es decreciente. En caso contrario, bueno, no necesariamente, pero entonces esto nos indica que habrá sucesiones que son crecientes. Cuando tienen un número que es mayor que cualquiera, un elemento que es mayor que cualquiera de los elementos de la sucesión, entonces decimos que ese elemento es la cota superior. Cuando existe un elemento que así no pertenezca a la sucesión y que es menor que cualquiera de los elementos de la sucesión, entonces decimos que es una cota inferior. Y que si está acotado superiormente e inferiormente, decimos entonces que A sub n está acotado. Y la otra propiedad, que es decreciente, si cumple con esta propiedad. Gracias, hasta la próxima.